Hola, buenas tardes, chicos. El día de hoy tenemos la oportunidad de hablar acerca de la planeación didáctica argumentada. Esta parte en la elaboración de la planeación didáctica siempre resulta muy importante porque es lo que se lleva a la práctica real, lo que nosotros vamos a llevar a la práctica real de del quehacer docente. Y bueno, específicamente la planeación didáctica argumentada se establece en función de la estrategia en la que el docente tiene que desarrollar sus contenidos con las tendencias, incluso trayendo al aula cualquier nivel de tecnologías educativas. Entonces es muy importante que sea una competencia de todo docente el manejo correcto de la didáctica y cómo vamos a implementar las estrategias de enseñanza durante el aula. Bueno, ya en su contenido ustedes han evaluado que el servicio profesional docente, bueno, pues desarrolla ciertas actividades de manera que podamos garantizar que el aprendizaje se lleve al aula. Por lo tanto, los docentes tienen que desarrollar, como les mencionaba, estas competencias y ciertos cumplimientos que debe realizar para poder ejercer su servicio. Y bueno, esto se plantea en dimensiones. Un docente que conoce a sus alumnos, por eso es muy importante saber quiénes son, cómo aprenden, lo que deben de aprender. Hay que organizar y evaluar el trabajo educativo, es decir, saber elegir la estrategia didáctica adecuada de acuerdo al contenido y de acuerdo a nuestros alumnos e incluso de acuerdo al tiempo que tengamos en el aula. También hay que reconocernos como profesionales, es decir, hay que procurar continuamente desarrollar habilidades, aprender, asumir responsabilidades, es decir, hay una cuestión legal y ética dentro de este ejercicio y bueno, participar en el funcionamiento eficaz de la institución, ¿no? Porque estamos avalados ante una institución y hay una relación mutua que nos va a permitir cumplir nuestra labor como docentes. Bueno, una de los planteamientos que hace el servicio profesional es una pregunta que dice que el docente cumple con los parámetros idóneos para ofrecer una educación de calidad y es precisamente lo que plantea cómo vamos a lograr esta calidad a través de la evaluación del desempeño docente. Es decir, si nosotros evaluamos a los alumnos, significa que también debemos evaluarnos a nosotros mismos, darnos cuenta si realmente las decisiones que hemos tomado para impartir en nuestra clase son las adecuadas. Es decir, si realmente son éticas, si son valiosas, si generan un aprendizaje significativo. Y para ello hay 4 etapas que debe cumplir todo docente. La primera de ellas está relacionada con el informe de cumplimiento de responsabilidades, ¿ok? Hay una cuestión ahí técnica que establece el servicio profesional docente. La segunda etapa que comprende un expediente de evidencias de enseñanza. De hecho, ustedes al final de su proyecto están llevando este contenido, es decir, los portafolios, donde ustedes pueden ir acumulando esta información, estos contenidos o este material didáctico que van desarrollando para sus alumnos, incluso cursos o cualquier aspecto que pueda avalar lo que ustedes están desarrollando. La tercera etapa que tiene que ver con un examen de conocimientos, que es muy importante. No podemos impartir una materia si no sabemos de lo que estamos hablando y obviamente también tiene que ver y está relacionada con el manejo de las estrategias, técnicas y métodos de enseñanza y aprendizaje. ¿Ok? Entonces, la cuarta etapa, que es la que nos corresponde en este momento, tiene que ver con la planeación didáctica argumentada. Ok, es muy importante entender que así como planeamos un viaje, así como planeamos cualquier evento, una fiesta, una reunión, definitivamente es tan importante hacer la planeación didáctica argumentada. ¿Ok? Entonces, se considera la cuarta etapa de la evaluación del desempeño docente y la cuarta etapa, ¿sí? Y esta etapa comprende precisamente las 5 fases para elaborarla. Es decir, la cuarta etapa del desempeño docente es la planeación didáctica argumentada. ¿Por qué planeación?
Pues bueno, porque necesitamos elaborar estrategias que nos permitan alcanzar una meta. Es decir, vamos planeando tiempos, formas en las que vamos a desarrollar esta estrategia. Es didáctica porque debe conducir al desarrollo integral de la personalidad del alumno a través de la esencia de cómo enseñar, cómo aprender, qué enseñar y qué aprender. Estas son las dos preguntas que va a responder la didáctica siempre, qué y cómo. ¿Y por qué argumentada? Porque nosotros debemos justificar, es decir, plantear argumentos del por qué estamos eligiendo esta estrategia, esta pauta, esta planeación de acuerdo a lo que necesitamos en ese momento, ¿no? Por ejemplo, a ese grupo o a esa necesidad. Entonces, siempre es importante argumentar. Y esta es la base precisamente por la cual surge esta palabra extra, ¿no? Que es argumentada. Bueno, vamos a enfocarnos en el contexto, en las fases precisamente de la planeación didáctica argumentada. Bueno, primera fase, contexto externo e interno. Y esta es la fase que diría yo es la más esencial y la que nos va a dotar de toda la información que necesitamos para elegir la estrategia adecuada. ¿Por qué? Porque nosotros debemos conocer el contexto en el que se desarrollan nuestros alumnos, en el que viven nuestros alumnos. Y esta fase se divide en dos, el contexto externo e interno. De una manera muy sencilla, el contexto externo agrupa la entidad, la población, la comunidad, la colonia donde está ubicada la institución educativa. Nos vamos a enfocar en hablar de ello. No nos vamos a enfocar en hablar de los alumnos, no vamos a hablar de la escuela, vamos a hablar de la comunidad. Es decir, cómo es el entorno familiar, social, cultural y económico. Por ejemplo, ¿qué podemos investigar? ¿Cuántos museos hay? ¿Cuántos espacios recreativos hay? Si hay empresas que realicen visitas, si hay ciertos jardines, parques. ¿Por qué? Porque nosotros, al conocer este contexto externo y con la idea que tenemos de que el alumno viva su aprendizaje de una manera más real, podemos utilizar estos recursos para parte de nuestra clase. Por ejemplo, vamos a suponer que en el museo de antropología de nuestra comunidad, pues hay un esqueleto de dinosaurio. Y yo en algún momento de mi materia hablo de los dinosaurios. Qué maravilloso sería poder desarrollar una estrategia de aprendizaje o de enseñanza y aprendizaje donde los alumnos vean, ¿por qué no?, estos huesos de dinosaurios. Eso no lo podemos hacer si no conocemos el contexto en el que se está desarrollando. Contexto interno. Aquí nos vamos a enfocar específicamente a hablar de la institución en la que estamos desarrollando nuestra clase. Es decir, conocer todos los recursos, todas las herramientas, las aulas, los materiales, el organigrama, qué apoyos federales recibe. ¿Por qué? Porque también me da un marco de lo general, como fue el contexto externo, a lo más específico, que veremos más adelante, pero también plantear esa importancia. Por ejemplo, yo puedo dentro de mi clase, por ejemplo, hacer una actividad, un juego, y puedo utilizar el patio, ¿no? O puedo utilizar el escenario. Entonces, si yo sé que hay un escenario, si yo sé que hay un espacio recreativo, pues lo voy a poder utilizar para diseñar mi planeación didáctica. Por eso es muy importante. El contexto externo refiere a la comunidad, todo lo que hay alrededor. Y el contexto interno refiere a la institución educativa. ¿Ok? Aquí hay algunos ejemplos para que puedan revisarlos. Una vez que tenemos esta información, ahora sí, nos vamos a lo particular, que es el diagnóstico del grupo. No hay una estrategia de enseñanza, ni materiales, ni actividades adecuadas si no están en función de las necesidades y características de mis alumnos. Es decir, una vez teniendo toda esta opción a través de los contextos, de lo que hay, de lo que puedo utilizar, ahora me enfoco en conocer a mis alumnos. Hay muchas herramientas que me van a permitir a mí conocer los alumnos. Por ejemplo, los cuestionarios, ¿sí?, donde puedo enviarles yo un diagnóstico previo, una evaluación previa.
hablando con los maestros que ya impartieron materias, viendo los resultados o las observaciones que se han dado sobre el grupo, pero sí es muy importante conocerlos, ¿ok? Esta etapa, obviamente esa fase, disculpen, hay que hacerla cada que cambiamos el grupo, ¿ok? La primera fase no es necesario mientras sigamos en la misma institución o en la misma comunidad, pero sí es muy importante darnos cuenta qué podemos obtener de información, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuáles son sus edades, cómo aprenden, estilos de aprendizaje, podemos hacer algunas test respecto a eso, qué necesidades educativas tienen, incluso podemos hacer algunas observaciones sobre situaciones particulares. Por ejemplo, tristemente a lo mejor se enfrentan en algún momento de su práctica a niños con problemas de nutrición, ¿sí? O niños que están padeciendo una situación familiar compleja. Siempre es muy importante porque eso nos va a permitir poder adaptar nuestra enseñanza y cuidarlos, ¿no? Sobre todo. ¿Qué habilidades tienen? ¿Qué competencias están desarrolladas? ¿Cuáles son los gustos, los temas que les gustan? Porque incluso podemos utilizarlo como una forma de estrategia. Entonces, hay que hacer un completo diagnóstico del grupo. Esta es la segunda fase, ¿ok? Entonces, yo ya sé dónde se desarrolla el grupo, en qué institución están y qué características tienen a través de estas dos primeras fases. Una vez desarrollado eso, entonces desarrollo un plan de clase. ¿Qué es un plan de clase? Yo establezco qué se va a estudiar, cómo se va a estudiar, qué actividades voy a realizar, qué necesito que aprendan, en cuánto tiempo, qué materiales necesito y cómo voy a implementar las estrategias didácticas y de evaluación. Por eso, esta fase del plan de clases se divide siempre en tres partes. La primera que es general, donde hablamos de los temas que ya sabemos, es decir, los datos básicos del grupo, y las tres fases. Toda planeación didáctica se desarrolla a través de una secuencia didáctica, es decir, la secuencia de actividades que voy a desarrollar. Y esto se hace en tres: una etapa de inicio, una etapa de desarrollo y una etapa de cierre. Cada una de estas secuencias didácticas tiene objetivos específicos. Por ejemplo, la fase de inicio tiene como objetivo diagnosticar, conocer los aprendizajes previos de nuestros alumnos, decirles qué van a aprender, cómo van a aprender. Y siempre es muy importante definir el nombre de la actividad y describir las tareas que se van a realizar. ¿Qué va a hacer el docente? ¿Qué van a hacer los alumnos? Establecer cuánto tiempo voy a utilizar para esta fase, qué recursos voy a utilizar y qué instrumento de evaluación voy a utilizar para evaluar ese aprendizaje. Lo mismo se hace en las otras etapas. La diferencia es que en la etapa de desarrollo ya nos enfocamos en desarrollar los contenidos. ¿Ok? Empezar a explicarle a los alumnos el tema. Por ejemplo, si estamos hablando de las frutas, si estamos hablando de los dinosaurios, si estamos hablando de cualquier tema. Pero aquí ya nos vamos a enfocar en el contenido. Y de igual manera se establecen el tiempo, los recursos y el instrumento de evaluación. ¿Ok? El cierre, ¿cuál es el objetivo? Como su nombre lo dice, cerrar, concretar el aprendizaje, revisar qué hayan aprendido los alumnos, reforzar el conocimiento. Y también de igual manera establecemos tiempo, recursos e instrumentos de evaluación. Esta planeación didáctica, este plan de clase y secuencia didáctica se establece para cada clase. Es decir, si durante el ciclo escolar tenemos 18 clases de 1 hora, cada hora debemos desarrollar esta planeación didáctica. Hay una pregunta muy interesante en su antología, un ejercicio que dice que reflexionemos sobre la planeación didáctica. Y aquí está la respuesta más importante. No podemos alcanzar los objetivos de enseñanza y aprendizaje si no decimos qué vamos a enseñar y cómo lo vamos a enseñar. Por eso es didáctica. ¿Ok? Una vez que han establecido el plan de clase, ahora viene una parte muy importante, que es precisamente donde vamos a fundamentar y argumentar el por qué esta estrategia que hemos elegido, ¿sí?, es la adecuada. Por eso hay que argumentar.
¿ok? Y aquí hay preguntas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, ¿estas actividades representan un desafío? ¿Están generando interés? ¿Tiene complejidad? ¿Son actividades creativas? Hay que preguntarnos siempre eso, ¿ok? Si respondemos que sí, entonces podemos estar argumentando y desarrollamos un texto muy breve que explique, ¿sí? ¿Qué estrategia estamos utilizando? ¿Por qué la estamos utilizando? Por ejemplo, en este caso, permitirá al docente la conexión entre conocimientos previos y lo que aprendan. ¿Por qué estoy utilizando láminas? ¿Por qué estoy pidiéndoles este producto o este ejercicio? Es decir, digo, ¿qué voy a hacer y por qué lo voy a hacer? ¿Ok? Y esta información es muy esencial porque es una práctica reflexiva y dense cuenta que si realmente esto que estoy haciendo me lleva a alcanzar los objetivos. La última fase es la fase de fundamentación de la estrategia de evaluación. Es decir, justifico, argumento y fundamento por qué el instrumento que estoy utilizando para evaluar es el adecuado al objetivo. ¿Ok? Por eso es muy importante que ustedes reconozcan cuáles son los diferentes instrumentos de evaluación que hay. Por ejemplo, si ustedes están evaluando un objetivo cognitivo, pues entonces hay que utilizar herramientas de evaluación adecuadas para ese objetivo. ¿Ok? Es muy importante conocer cuáles son esas herramientas y cuál es la adecuada. ¿Ok? Por ejemplo, si estamos hablando de un objetivo actitudinal, pues obviamente hacer un cuestionario o opción múltiple, pues no es lo más adecuado. Por eso es muy importante conocer cuáles son las características de cada uno de los instrumentos de evaluación para saber que este es el más adecuado. ¿Ok? Y bueno, aquí, como les digo, hay muchísimos, ¿no? Rúbrica, una matriz, una lista de cotejo, cada una evalúa aspectos específicos. Y está relacionado directamente con la evidencia. Es decir, la evidencia de aprendizaje es aquello que me va a permitir, vaya la redundancia, evidenciar que hay un aprendizaje. Por ejemplo, si yo utilizo una rúbrica y en uno de los ensayos que yo le pido a mis alumnos es que describa un título y una introducción. Entonces, la rúbrica me va a permitir a través de los criterios de evaluación saber si mi alumno, comparando el criterio con la evidencia, si realmente cumplió con esos objetivos. Por eso es muy importante que también haya una relación entre la estrategia didáctica, el instrumento de evaluación y el producto que me va a permitir a mí evidenciar el aprendizaje. ¿Ok? Entonces, siempre hay que tener congruencia y ese es el valor que aporta la planeación didáctica argumentada. Lo argumentado tiene que ver con justificar el por qué esta estrategia es la más adecuada. ¿Y por qué la estrategia es la más adecuada? Porque así son mis alumnos, en esta escuela estudian y este es el entorno que va a poder, en el que viven. ¿Sí? No hay una mejor estrategia, no hay un mejor instrumento, todo es en función de las primeras dos fases. Por eso, si no desarrollamos adecuadamente las dos primeras fases, nuestra planeación, nuestra argumentación estratégica y los instrumentos no tienen validez. No puedo empezar a planear, no puedo empezar a argumentar si no he entendido bien cuál es el contexto interno y externo de mis alumnos y cómo son mis alumnos a través del diagnóstico de grupos. ¿Okay? Es por eso que ustedes no pueden ir avanzando en el desarrollo de sus actividades si no han establecido bien estas características. ¿Ok? Entonces, para recapitular, vamos a regresar un poco, recordando que la planeación didáctica es la cuarta etapa de la evaluación del desempeño docente. Esta planeación didáctica se desglosa en 5 fases. La primera fase se desglosa en 2, el contexto interno y el contexto externo. La segunda fase es el diagnóstico del grupo, donde conozco mis alumnos, quiénes son, cuántos son, qué saben, qué no saben, qué necesitan aprender, cómo aprenden. La tercera fase, donde establezco qué voy a aprender y cómo lo voy a aprender a través de una secuencia didáctica, dividida en 3 partes: inicio, desarrollo y cierre.
La cuarta etapa, la fundamentación de la estrategia didáctica elegida, es decir, por qué esta estrategia es la adecuada para los alumnos y el entorno en el que viven. Y por último, la estrategia de evaluación. ¿Qué instrumentos y métodos de evaluación voy a utilizar y por qué es el más adecuado? Muchas gracias por su participación en este video. Ustedes saben que estoy pendiente de sus dudas y de sus comentarios. Por favor, avancen en este proyecto y seguimos pendientes. Que pasen una muy buena tarde.